escándalo de los cuadernos sacude el país. Parece un guión cinematográfico, ¿no? Pero lamentablemente para todos nosotros es la cruda realidad de la corrupción en la Argentina. Y salpica prácticamente a todos. Esta mugre atraviesa inclusive la grieta. Con nosotros Luis Juez, ex senador nacional. ¿Qué tal, Juez? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo no? Bueno, de no creer o era algo archiconocido en el mundillo de la política. Esto de que anotaban todo en cuadernito de bolichero, que llevaban la plata en bolso siempre. En algún momento lo de la bóveda parecía ciencia ficción, ¿no? Yo lo que siento, Jorge, estas últimas 24 horas de mucho requerimiento mediático es una sensación media rara, una mezcla. Porque todo esto lo contamos, lo dijimos, lo narramos, se lo contamos al fiscal, al juez federal, lo contamos los cordobeses. Tengo la sensación que los cordobeses me bajaron el pulgar. La veo no sencilla el día de mañana para ser gobernador de esta provincia, porque la gente eligió una mecánica que yo me acuerdo, y lo digo, pero no te enojes conmigo, Jorge, que muchos colegas tuyos me habían bautizado el profeta del atraso. Porque cuando yo decía que lo del Tren Bala era una locura, cuando hablaba de las 2.500 viviendas de debido y electroingeniería, y me oponía, cuando nos opusimos a que nos regalaran 10.000 cuadras de pavimento Lázaro Báez, no era porque era un necio, sino porque veíamos que esto tenía una terrible cuota de corrupción. Entonces, cuando vos ves este relato de los cuadernos, es absolutamente cierto. Néstor era un tipo terriblemente desconfiado. Terriblemente desconfiado. Entonces, los auditores de Néstor Kirchner no eran la Auditoría General de la Nación, eran los choferes. Por eso vos te das cuenta cómo aparece Rudy Ulloa y un montón de personajes que de jardinero terminan siendo nuevos ricos. Y aparece este tipo Centeno, que vos decís, no, el tipo tenía o era un guionista de cine, o no, porque el tipo tenía que rendir cuenta, como le llamaba él, al número uno. Kirchner monitoreaba a sus tipos, a Barata, a Devido, a Jaime, a Cristóbal López. A Cristóbal López Cristóbal López era un empresario de otra manera, pero a los tipos que tenía él en su entorno, y particularmente en donde estaba la obra pública o el retorno o la comisión, los monitoreaba con esto, con los choferes, con los jardineros, con los maestranzas, y tenían un seguimiento de toda esta cuestión. Esto que cuentan de cómo es, pero yo te quiero decir, que no me quiero quedar en esta anécdota. El tema de la obra pública en este país hace 50 años que funciona así. Está carterizada. Para construir en la Argentina o en la provincia de Córdoba no tenés que tener una buena empresa, lo que tenés que tener un buen amigo en la política para que te dé la obra, y a partir de que te dé la obra, aunque vos no tengas capacidad de obra, vos después terminás subcontratando. ¿Qué hizo el kirchnerismo? Perfeccionó ese mecanismo. Porque Kirchner ya venía de 3 gobiernos en Santa Cruz. Cuando agarró la Nación, que era otra escala, era la NBA, el tipo necesitaba, no podía hacerlo con Lázaro Báez y Austral Construcciones. Entonces, ¿con qué lo hizo? Con una empresa a la que había irrumpido en Córdoba como electroingeniería, a la que de la Sota le había... Y me tocó ser fiscal anticorrupción, vos me presentás como ex senador, pero yo fui antes de fiscal anticorrupción, fui intendente de Córdoba. Este tema, así como estoy hablando con vos, yo hablaba con Néstor Kirchner, cuando el tipo me planteaba que las 2.500 viviendas, le decía Julio Devido, le debía hacer electroingeniería, y yo planteaba, no, pero acá vamos a hacer una licitación, no. O la hace electroingeniería o las viviendas no se hacen, en conclusión no se hicieron. Pero esta es una realidad, la verdad que a mí me da vergüenza, pero y nos debería dar vergüenza a todos los argentinos, pero no sé si vamos a aprender de esta historia. Vos recién tenías dos personajes divinos que te contaban la historia de la época de la dictadura militar y con el dolor, y todavía estamos tratando de cicatrizar esa herida. Pero la corrupción es una herida tan o más profunda que esa que se causó en la década del 70, y no hay voluntad de cerrar, porque todo el mundo cree que tiene un problema de Stornelli, que es el fiscal de la causa, y Bonadío. Es un problema de la sociedad argentina. Esta es una sociedad y su dirigencia extremadamente corrupta. Entonces, si no aprovechamos este momento como aprovechó Italia en su momento con el Mano Puliti, yo lo veo complicado, como Brasil ahora con el Lavallato, ¿no? Ahora, ¿cómo era la modalidad, como se dice en la jerga policial, el modus operandi? ¿Una licitación inflada, se pagaba el doble y después repartía? Porque si no, ¿cómo se explica el traslado de los bolsos? Depende para qué. Si yo te puedo contar, te puedo dar 4 o 5 ejemplos que los contamos ante la justicia y los contamos el mismísimo Néstor Kirchner. ¿Querés que hablemos de la obra pública? Te digo cómo era el tema. Vos tenías que hacer una obra. Un intendente, por lo general, salvo que sea el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una recaudación monstruosa por el puerto, los intendentes por lo general viven de la coparticipación que reciben de sus provincias, y por lo general los gobernadores siempre te retasean. Entonces, para hacer obra de magnitud tenés que morir con la coparticipación que te garantiza la provincia, tomando un crédito del gobierno nacional, te la tiene que ejecutar el gobierno nacional. Vos ibas a cualquier Lenosa o a cualquier organismo, hablemos del tema de vivienda, que es el que me tocó a mí.
Voy a hablar con la dirección de vivienda, te recibí el secretario de vivienda, decía en Córdoba no hicimos vivienda, hay que hacer vivienda. Primero tenía que tener la anuencia política. Kirchner decía, a juez le vamos a hacer 2.500 viviendas. Buscate un predio, no hay predio. Bueno, buscalo al general Bendini, jefe del ejército. Ahí que vea los predios militares. Nos juntamos con el Bendini, tiene un mapa ahí, un plano, dice, a ver, digo, hay las 93 hectáreas del liceo, donde hoy hay 1.500 viviendas hechas por el plan Procrear. Pero esos predios, bueno, después de convencerlo a Bendini durante 7 meses para cómo era la cuestión, porque a los militares no les gusta ceder los predios militares, cuando estábamos por escriturar, reunión en el Ministerio de Planificación Federal. El superpoderoso debido, porque esto también hay que decirlo, en la democracia, en los 200 años de historia de la Argentina, el ministro que más duró se llamó Julio Devido. Nunca un tipo tuvo tanto tiempo en el poder con tanto manejo de la lapicera. Julio Devido tenía una relación muy aceitada con la Cámara de la Construcción. La Cámara de la Construcción es la que nuclea supuestamente a todos los que construyen obra pública a nivel nacional. Vos tenías que arreglar con la Cámara de la Construcción, ahí te decían qué empresa era, esto lo hacía Devido, y como la plata la ponía en la nación, o ponía la plata o ponía la garantía para que vos pudieras tomar el crédito ante un organismo internacional, ellos te dirigían qué empresa la hacía. Si aceptaba, no había ningún problema, como pasó con el 99,9% de los intendentes y los gobernadores. Si no aceptaba, tampoco había ningún problema, porque la vivienda o te la hacían a vos, se la hacían en Santiago del Estero, o la hacían en Catamarca, o la hacían en La Rioja, o la hacían en otro municipio de la provincia de Córdoba. Así fue cuando nos plantearon el tema, que la lógica, la empresa era electroingeniería, dijimos que no, que había que hacer una licitación y que si la ganaba electroingeniería pues la tenía que ganar, nos quedamos sin vivienda. Te puedo señalar el transporte, te puedo señalar... Ahora, juez, ¿por qué usted dice que de la Sota y Kirchner compartían negocios? Más allá de la pelea política. Porque obvio, Jorge, yo no sé, te vuelvo a repetir. ¿Cuál es el punto en común? ¿Electroingeniería? A ver, mencioname sin repetir y sin soplar las obras que hizo Electroingeniería en la provincia de Córdoba. Desde el centro cívico al bochorno de la usina de Pilar, que no lo vamos a poder pagar nunca. Y ahora le quiere echar la culpa a los laburantes de EPEC del desfinanciamiento de la empresa. Más de 1.000 y pico de millones de dólares a un dólar de 12 pesos. Hoy el dólar está a 30. Imposible. Fuimos a hablar con Cameron. Ya no te estoy hablando de... Kirchner estaba muerto. Fuimos a hablar con Cameron, secretario de Energía de la Nación, por el tema de la usina de Pilar. Y el tipo nos dijo, no, mira, la verdad que la usina de Pilar fue un acuerdo entre De la Sota y Néstor. Que le hiciera electroingeniería también fue un acuerdo de ellos. Ellos eligieron la empresa. Nosotros hicimos Timbue, hicimos otra usina. Les llevamos la prueba porque estaba acreditado cómo se había comprometido el patrimonio de los jubilados porque está calzado con un bono de la ANSES. La tuvo Senestral y nos recibió, nos miró. Y ahí nos dimos cuenta que no le iba a dar bola porque el tipo era un militante político, no era un fiscal del Estado. El tipo tenía una tarea, era un fiscal militante. Pero la prueba era mentirosa. No, hoy es evidente, todo el mundo reconoce que la usina de Pilar fue una obra, un monumento a la corrupción, que no tenía ningún sentido, que Córdoba lo que necesitaba era transporte de energía, no generación, una obra que no la vamos a poder pagar, que en algún momento Córdoba va a terminar transfiriéndola al sistema interconector. Te menciono, digo electroingeniería porque me tocó investigarla como fiscal anticorrupción. Electroingeniería nace en Córdoba. Electroingeniería era una empresa que hacía tableros para empresas y para industrias. Tablero eléctrico, electroingeniería, valga la redundancia, así, se dedicaba al tema de electricidad de obra. No tenía capacidad de obra civil, no era una empresa constructora que hiciera obra civil. Vienen las primeras 2.000, 100 escuelas en el gobierno de la Sota, te estoy hablando año 99, 2000, crédito del BID. Yo era fiscal anticorrupción, aparecen contratistas denunciando de la Fiscalía Anticorrupción que habían perdido la posibilidad de ejecutar esta obra, que la dirección de capacidad de obra de la provincia había sido eliminada, habían cambiado sus autoridades y había aparecido Electroingeniería adjudicándole la obra de las primeras 100 escuelas. Esto puedes preguntar, hay un montón de empresas constructoras en Córdoba que te pueden contar la historia. Después vino la segunda 100 escuela, ahí Electroingeniería ya se convierte en una empresa importante y cuando viene Kirchner se da la necesidad, digamos, el hambre y la gana de comer. Gerardo Ferreira, compañero de celda del Chino Zanini en la prisión de La Plata, porque los dos eran militantes, Zanini era militante maoísta y Gerardo Ferreira militante del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, terminan condenados y cumpliendo condena en la prisión de La Plata, construyen una gran amistad. Entonces ahí se da la empresa generada en Córdoba, con gran relación con De la Sota, por entonces gobernador, relación que después la siguieron con Schiaretti, porque el centro cívico lo hicieron con Schiaretti, un montón de obras que son evidentes.
Y el kirchnerismo que tenía en Gerardo Ferreira, no solamente un tipo compañero de causa de Zanini, sino también un militante que en aquel momento militaba. Acuérdate que, para que te dé una idea, hoy lo escuchaba a Ferreira diciendo, no, esto es un embrollo periodístico, es todo show mediático. Una cuestión, un show mediático. Lo llamaron por teléfono y le dijeron, anda a comprar Radio del Plata. ¿Qué hacía Electroingeniería comprando medios de comunicación si no era para contribuir con un proyecto en el que vos podés tener cualquier ideología, yo te lo voy a respetar, pero no con la plata nuestra? Bueno, así se erigió. Entonces la unidad entre De la Sota y Kirchner lo lograron a través de una empresa que se convirtió casi en monopólica en la Argentina y en Latinoamérica. ¿Y usted cree que este es el acabose de kirchnerismo y de buena parte del empresariado argentino? No pasa nada. ¿O no tiene fe? No. Hace 30 años que hago derecho penal, no hay voluntad. No hay voluntad en la dirigencia política. Acá tendríamos que estar haciendo un pacto. Yo estoy hablando con vos, cosas que ya me da vergüenza contarlas, porque la gente me dice, de vuelta. Me imagino cuando nos vean esta noche, de vuelta, juegue con la misma gilada. Hace 15 años que estoy diciendo lo mismo. Ya, mira, el tiempo ya no me queda ni pelo, petete. Ya te digo, ya no sé si tengo chance de gobernar esta provincia, pero diciendo siempre las mismas cosas. Y a mí me incomoda tener que contarlo cada vez que estas cosas aparecen. Era el único intendente que había en el país. Solamente a mí me querían imponer la obra pública dirigida con determinadas empresas, que no había otros intendentes. ¿Cómo era la mecánica con otros intendentes, con otros gobernadores? Radicales, peronistas, socialistas, comunistas, de derecha, de izquierda. Era una mecánica institucionalizada. Pero nadie aparece diciendo, che, si teme Bonadío, yo quiero contarle cómo era la mecánica. Todo el mundo se esconde. Entonces, vos me decís, ¿tenés esperanza? Y yo la esperanza no la pierdo porque tengo hijos que tienen 20 y pico de años, en algún momento me van a hacer abuelos, pero en Brasil arrancó con un tema parecido, pero la dirigencia política, cuando se vio acorralada, cuando los empresarios lograron, a partir de que la Fiscalía General de Brasil le hizo sentir rigor, cuando el tipo está acostumbrado a levantarse, ¿viste?, a desayunar, se va el domingo a jugar al golf, a los tipos los llevaron a prisiones complicadas y le dijeron, muchachos, ustedes van a perder el patrimonio que tiene porque el Estado se lo va a confiscar y van a perder la libertad porque ustedes han sido responsables de la corrupción brasilera. Empiecen a contar cómo era, qué políticos le daban plata, cómo bancaban la campaña y empezó la secola. Empezó primero Marcelo Odebrecht haciendo un acuerdo con el Departamento de Estado americano para no perder el capital que tenía. Y así Brasil, que es una potencia, ya tiene una justicia interesante y tiene una dirigencia política que los tipos no se animan a tocar una moneda porque se hallaban en cana. Y mirá que Brasil era un estado de los más corruptos que tenía Latinoamérica. En Argentina yo no siento esto, siento como que hay un gran movimiento, un gran despliegue, con que hay 5 empresarios muy carteludos presos, muchos cordobeses. Después repasar la lista y te vas a dar cuenta de la cantidad de empresarios cordobeses. No es una casualidad. Mirá la cantidad de empresarios de los detenidos, la cantidad de algunos prófugos. Raro porque hace algún tiempo el presidente del Tribunal de Justicia de Córdoba dijo que no había condenado por corrupción en Córdoba porque los estándares de corrupción en Córdoba eran muy bajos. Bueno, claro, vos tenés que escuchar esas expresiones donde te dicen que acá en Córdoba, claro, como si esto fuera un reducto del paraíso divino, donde acá no se roba, no se miente, no se engaña, no hay inseguridad. Pero bueno, así funciona.